Vamos a pasar a la predicación de hoy, llenos del Espíritu, una vida para la piedad. Vamos a ir con esta serie de Pablo a los Efesios y haremos un parón de la serie, porque el domingo que viene vamos a comenzar con una serie sobre la encarnación del Verbo, como hemos hecho otros años, porque celebramos la Navidad. Comenzar el Adviento, según tradicionalmente, y vamos a tener ese tiempo también, que creo que es muy catequético y muy importante para poder conocer realmente, porque hay a veces también muchas ignorancias sobre la celebración, ¿no? Pero eso es para el domingo que viene. Este domingo seguimos con esta carta de Pablo a los Efesios y francamente estábamos hablando antes que vivimos circunstancias y a veces respondemos de una manera u otra. Y casi siempre tiene que ver, o siempre, mejor dicho, cómo es nuestro estado en comunión con Dios. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está nuestro corazón con Dios en ese tiempo? Entonces, Pablo viene alertando a la iglesia de ser hijos de luz, de ser santos, de vivir en santidad. Pero para esto es muy importante una cosa, hermanos: ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver 3 puntos importantes. El primer punto es vivir sabiamente. ¿Cómo vivir sabiamente? Es lo que nos está empujando esta palabra. El segundo punto, por el Espíritu, discernir la voluntad de Dios. Y el tercer punto, para vivir piadosamente en comunión con Dios y la iglesia. Pero vamos a leer ante el texto. Dice la palabra del Señor. Tened pues cuidado de vuestra manera de vivir. Ya no viváis como necios, sino como sabios. Y aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, al contrario, tratad de entender cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno. Llenaos más bien del Espíritu. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dad siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te pedimos que bendigas esta palabra, Señor, que abra los corazones, los oídos, Señor, para que podamos recibir y ser llenos de ella, Señor, y que podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores, que pongamos en práctica, Señor, aquello que tú mandas, que tú enseñas, Señor. Guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, es importante, hermanos, es importante entender cómo debemos dirigirnos como cristianos, cómo debemos caminar como cristianos en nuestro diario vivir, en medio de esta sociedad que nos empuja precisamente a ¿qué? Si nos dejamos llevar por la sociedad, ¿qué pasa? Que nos empuja a tener comportamientos muy contrarios a lo que corresponde a los hijos de Dios. Esto es el mundo. No estoy descubriendo nada nuevo, no estoy sentando una cátedra aquí diferente. Esto es algo que ya sabéis. Por eso Pablo, y esto no es una cosa nueva, no es que el mundo hoy en día está muy degenerado, cada vez está peor. Es verdad que el pecado abunda mucho en el mundo, pero el problema del pecado es desde la caída está en el ser humano, manifestándose quizás en diferentes maneras, pues según los años, pero está presente y el problema es el mismo. Por eso un texto de hace 2000 años nos habla tan directamente hoy. Y pido que abras el corazón, porque Pablo nos enseña aquí, Dios inspirando a Pablo, nos enseña cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Y aquí no solamente se trata de venir a la iglesia, aunque ya es un tópico lo que estoy diciendo, no se trata de venir a la iglesia, no se trata de hablar cristianés, como veremos después, sino de vivir una fe viva y práctica. Una fe que realmente supure por nuestros poros y sea de luz, sea de testimonio y de gloria a Dios en medio de esta sociedad caída. Por lo tanto, nos está enseñando Pablo aquí, inspirado por Dios, a cómo debemos vivir una vida que glorifique a Dios, porque para eso vivimos, ¿no? Para glorificar a Dios. ¿Qué nos dice el texto respecto a esto? Hacia una vida en la piedad. ¿Cómo podemos vivir piadosamente?
¿Cómo podemos vivir llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es una vida para la piedad? Pues primeramente, lo primero que nos está invitando aquí el texto es a vivir sabiamente. Los primeros versículos dicen: tened pues cuidado de vuestra manera de vivir. Ya no viváis como necios, sino como sabios, y aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, hermanos, aquí se enciende una alerta. Vigilad vuestra manera de vivir. Aquí, durante una hora y media que dura el culto, es muy fácil poner cara de santito. Es muy fácil hablar como un cristiano. Es muy fácil vivir como un cristiano. Pero yo te pregunto a ti, en tu corazón, y no estoy señalando a nadie, lo único que estoy hablando de manera general, como Dios me ha estado hablando a mí estas 2 semanas, porque esta predicación estaba empezando a preparar la semana anterior. ¿Cómo vives cuando nadie te ve y Dios te ve? ¿Cómo vives en tu hogar? ¿Cómo vives con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tu madre? ¿Cómo vives con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo vives en tu trabajo? ¿Cómo vives con tu jefe? ¿Cómo vives en tus relaciones personales en la sociedad? ¿Cómo vives cuando vas a hacer la compra? ¿Cómo vives cuando vas al médico? Eso es lo que debemos preguntarnos. Es fácil, no, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. No, eso no te hace ser cristiano. Ser cristiano te lo hace ser la gracia de Dios, el amor de Cristo manifestado en la cruz, que ha venido a ti y te has arrepentido y hay un cambio. Pero hay una transformación, como veremos más adelante. Ese cambio, el ser cristiano, se ve por la manera también de vivir. Por los frutos seréis conocidos. Entonces, los frutos no es venir a la iglesia solo. Sí, eso es un fruto más. El fruto que más ve la gente, aquí no viene la gente a vernos. Aquí venimos a adorar a Dios. El fruto que ve la gente es tu diario vivir. Y cuando digo tu diario vivir es todo. Y por eso es importante, hermanos, vigilar, tener pues cuidado. Por eso es importante empezar el día orando. Señor, ayúdame a dirigirme como tú quieres que me dirija cuando salgo. Aunque vaya a comprar churros, aunque vaya a comprar pan, siempre debes ir. La túnica de cristiano, simbólica, no nos la quitamos. Esa está puesta siempre. No decir, no, me la quito ahora que voy a salir con unos amigos, me la quito ahora que... No, esa está siempre. Y esa debe brillar, esa túnica, ese manto. Y para eso es importante orar, pedir al Señor desde el comienzo: Señor, ayúdame a ser vigilante, a tener pues cuidado. Y fíjate que el texto es tener pues cuidado, y lo dice de vuestra manera de vivir, y lo dice con exclamación, énfasis en esto. Tener pues cuidado, ¿por qué debemos tener cuidado? Primero, porque nuestra vida, si hemos sido salvos por Cristo, que amén, creo que sí, los que estamos aquí, debe glorificar a Dios. Hace un par de domingos o 3 veíamos el precio tan grande que Cristo pagó por nosotros. Y tenemos que glorificar a Dios porque nos amó primero y seguir sus pisadas. Pero también es porque tenemos una responsabilidad grande con la sociedad. Estamos aquí en el mundo porque tenemos que ser testimonio, luz. Y acordad que estamos en la sección de que Pablo está hablando: andad como hijos de luz. Por testimonio. No estoy diciendo esto por un moralismo de que vayas a perder la salvación. No, eres ya de Cristo. Sino para testimonio y amor a Dios y amor al prójimo, amor a la dimensión de la cruz. Si tú no brillas, si tu luz no brilla, si tu manto cristiano no brilla, no resplandece en medio de la sociedad, ¿cuál lo va a hacer? Si no eres testimonio del Evangelio, si no eres heraldo del Evangelio, que a eso has sido llamado, a ser embajador, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a salvar? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Y créeme, siempre digo lo mismo: si Dios te ha salvado y estás aquí, es porque Dios quiere que hagas esto, que seas luz.
Hay un propósito. Si no, ya te hubiera llevado. Porque ¿para qué te vas a hacer sufrir aquí? Si en la gloria se está mejor. Entonces, esto indica que nuestra vida debe ser una constante lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Es cierto, por eso Pablo aquí lo está diciendo que son palabras de misericordia realmente. Pablo no dice, tenéis que ser perfectos. No. Pablo está diciendo, tened cuidado de vuestra manera de vivir. Porque Pablo, como ser humano pecador también que es regenerado, sabe que es una lucha constante que tenemos con nuestra vieja naturaleza. Por eso comienza diciendo, despierta, anteriormente dijo, despierta tú que duermes y levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Pero dice, ten cuidado de esa manera, de tu manera de vivir, para que esto suceda, para que esto brille, la luz de Cristo. Por eso, como hemos leído antes, que ha leído nuestra hermana Laura, dice, velad y orad, Mateo 26, 41, para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo estoy seguro de lo que he dicho antes, cuando hemos leído este texto. Preguntamos aquí a cada uno, y todos queremos agradar a Dios, porque queremos glorificar a Dios. Por eso estamos aquí. Y el que no ha podido venir, y el que no ha querido venir, o el que no puede, también en su casa. Las intenciones con Dios es esa, glorificar a Dios. Pero la pregunta, y lo que vuelvo a decir, ¿realmente estamos colaborando en esto? Porque aquí sí colaboramos. La salvación no, pero en esto sí. En nuestra santificación y glorificar a Dios. ¿Está siendo Dios el primero en nuestra vida? ¿Estamos velando y orando? Como dije Jesús. Porque lo que dice Pablo aquí son los ecos de la palabra de que ha dicho Jesús. Jesús dice, velad y orad para no entrar en tentación. Pablo dice, tened cuidado vuestra manera de vivir. Es lo mismo. ¿Estamos haciendo esto? Hermanos, aunque Dios nos salvó, no estamos libres de caer en pecado. No estamos libres de pasar un momento desagradable por consecuencia de un pecado, de hacernos daño y hacer daño a los que nos rodean. Ser un fracaso como testimonio del Evangelio y ensuciar el nombre de Cristo. No estamos libres de esto. Que Dios nos libre, ¿no?, de esto, ¿no? Pero no estamos libres de esto. Hoy estamos bien, pero como no tengamos ese cuidado y confiemos en nosotros mismos, mañana podemos ser nosotros los causantes de un dolor inmenso en la iglesia. Mañana podemos ser nosotros los que estemos ensuciando el testimonio del Evangelio ahí fuera. Esto es serio. Por eso dice, ten cuidado la manera que vives. Por esto debemos estar alerta, hermano, vigilantes, como el vigía que guarda la ciudad en el atalaya. Así debemos estar, con una actitud constante de vigilancia. Para esto es importante, hermanos, conocernos bien a nosotros mismos. Yo siempre digo, los cristianos tenemos 3 grandes enemigos. El diablo, que está atado para nosotros, como decíamos uno de los domingos pasados, que si nosotros no damos lugar al diablo, el diablo no nos daña. Tenemos el mundo, es otro enemigo, la sociedad, el mundo caído, que si no estamos en comunión con Dios, somos arrastrados hacia esto. Pero tenemos una herramienta, porque ¿qué dice Cristo? Confiad, yo he vencido al mundo, el mundo está vencido también. Y tenemos un tercer enemigo que es el que más miedo me da, al que más temo, que somos nuestra propia carne, el yo. Si tú no temes a ti mismo, tu propia carne, vas a acabar cayendo. Si tú tienes claro que tu propia carne te puede hacer caer y desagradar a Dios, la carne, vas a saber, si tú tienes claro esto, vas a poder someter esto a Dios. ¿Sabes? No estoy diciendo que tu carne te vaya a golpear, o te vaya a hacer daño, sí, o sea maldita, no estoy diciendo esto. Porque Dios lo ha redimido todo. Pero muchas veces como digo yo antes, la cabra tira para el monte, y la carne también, la carne es débil, como decía Jesucristo. Si nosotros sometemos nuestro yo, como Pablo hizo, ¿qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es someter todo su carnalidad incluso. Debemos someter toda nuestra carnalidad. Y para esto es importante conocernos nosotros mismos, saber cuáles son nuestros límites.
Poco a poco Dios nos va dando esto. Obviamente no nos terminaremos de conocer del todo, pero iremos conociendo nuestras debilidades, porque el Espíritu Santo nos va revelando esto, nos va ayudando. Y esto es importante, hermanos, conocernos bien, tener claro el vivir sabiamente. ¿Para qué? Para que también podamos vivir alejados de vivir como necios y procurar la sabiduría. Que dice lo siguiente: ya no viváis como necios, sino como sabios. Qué buena advertencia, ¿no? El necio que hace vivir totalmente contrario a lo que es una disciplina que le han enseñado. Por ejemplo, cuando un padre, no sé, vosotros, pero un hijo estás educando a tu hijo y un hijo, por ejemplo, es reincidente, no aprende y sigue golpeando, llega un momento que puede decir: qué necio eres, que no escuchas, que no aprendes. Aquí nos está diciendo Dios por medio de Pablo: escucha, atiende la voz de Dios, no seas necio, no seas cabezón, esta es una forma de decir, no seas orgulloso. Escucha la voz del Señor, procura la sabiduría. Y el mundo que no conoce a Cristo, es normal que sea necio. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos necios, no conocíamos nada, éramos ignorantes y actuábamos con necedad. Pero hoy tenemos para ser sabios, para tener todo. ¿Y vamos a preferir seguir siendo necios a ser sabios? Por esto, hermanos, ya cambió en nosotros. Ya no viváis así, dice Pablo. Ahora tenéis al Espíritu Santo, que os da sabiduría. Cristo se ha dado a conocer a tu vida. Por tanto, cuando Pablo está diciendo esto, no te está forzando a hacer algo que tú no puedes hacer. No te está forzando a hacer algo que tú no puedes hacer. Te está diciendo: tienes capacidad para hacer esto. Vivir sabiamente, ya no como necio, trae que podamos redimir también todo y redimir el tiempo también, aprovechando bien el tiempo. Una de las cosas que nosotros podemos malgastar mucho es el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando decimos el tiempo, ¿a qué nos referimos? Una agenda, sí, una agenda, un día, una vida. La vida es el tiempo. El tiempo, cuando dice aquí Pablo el tiempo, se está refiriendo a esta vida, porque en la eternidad ya no habrá tiempo. Aprovecha bien ese tiempo. El tiempo también es un don de Dios para glorificar a Dios. Es saber utilizarlo. Por eso dice Pablo: tener cuidado como vives, ya no vivas como necio, sino como sabio. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo en oración, aprovecha el tiempo en buscar al Señor, aprovecha el tiempo en ser útil para el Señor, glorificar a Dios. Esto lo entendió Pablo perfectamente. La palabra que aquí se utiliza, que es aprovechar, en el griego es esagorazo, que significa redimir, rescatar, comprar. Es la misma palabra. Aprovechar bien el tiempo. Redime el tiempo. Redimir para Dios tu tiempo. No vivas para ver qué puedo yo sacar. Intentar levantarse por la mañana y decir: bueno, pues es un día maravilloso, me voy a ir, ¿qué puedo sacar yo provechoso para mi carne hedonista? Que si voy a salir ahora, que sí, está bien, todo tiene su tiempo, dice la palabra. Pero dedicar tiempo al Señor. Y orar también por la mañana: Señor, sé tú quien dirija mis pasos. Sé tú quien marque mis tiempos. Ayúdame a serte fiel con mi tiempo. El tiempo, por ejemplo, el tiempo de la oración del miércoles, es un tiempo que dedicamos al Señor también, para poder tener comunión. Y el Señor bendice cuando damos esto al Señor. Una de las mayores ofrendas que podemos dar a Dios es el tiempo. Eso es una ofrenda a Dios, el tiempo. Porque el tiempo no nos pertenece, es del Señor. Y a Él debemos dárselo. Entonces, por eso dice: aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Y sí, vivimos días malos. Y si nosotros no dedicamos el tiempo a la comunión con Dios, si no le entregamos el tiempo a Dios, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a llenar de ocio. Y alguien decía por ahí, no me acuerdo quién, que una mente ociosa es el recreo del diablo. O sea,
Cuando estamos en nuestra mente ociosa, cuando no nos llenamos de Dios, otro lo va a llenar. Cuando no nos llenamos de su amor, lo vamos a llenar con otra cosa. Es importante, hermanos, tener el tiempo para nosotros, dárselo a Dios. Nuestro tiempo, dárselo a Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Que cuando tú vivas los días malos, vas a qué? Al haber redimido el tiempo con Dios, vas a vivir en paz esos días malos. Si tenemos sabiduría, vamos a vivir para la gloria de Dios. Así, hermanos, aprovechar el tiempo. Y otra cosa importante que nos dice Pablo aquí es la importancia del discernir la voluntad de Dios. Ha dicho antes, tener cuidado de vuestra forma de vivir, de vuestro testimonio, no seas necio, aprovecha el tiempo y ten discernimiento ahora. Por lo tanto, dice el versículo 17 y 18, por lo tanto, no seáis insensatos, al contrario, tratad de entender cuál es la voluntad de Dios. Entender es discernir cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno, llenado más bien del Espíritu. Esto es, no vivir como insensatos. No seáis insensatos, sed sabios. Es llamado a este, hermano. Esto ya lo veíamos en otras ocasiones. Nosotros estábamos lejos de Dios, por lo tanto vivíamos como necios, pero ahora ya no. Vive sabiamente, no como insensato, tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios. El insensato malgasta el tiempo. El insensato no aprovecha lo bueno que tiene. Aquel que busca al Señor procura la voluntad de Dios. Qué diferencia, ¿no? Aquel que no es cristiano, ¿qué hace? Busca la ley de la selva, el carpe diem, aprovecha el momento, lo mejor. Escucho dicho por aquí, lo que puedas llevarte por delante te lo lleva. O sea, gente ya 50 años y más. O sea, entonces lo que llevarte para adelante todo te lo lleva. O sea, esto es una frase que da para muchas cosas. No es esta frase, no es esto lo que un cristiano está llamado a vivir. Vivir conforme a la voluntad de Dios es levantarte cada mañana y decir, Señor, ayúdame a vivir según tu voluntad. Aceptar aquello que no es de mi agrado, pero que viene de ti. Eso es difícil, como Job lo ha hecho. Por eso he puesto la lectura de Job. Ayúdame, Señor, a esto. Tratando de vivir como la voluntad de Dios. Si no dice procurar, tratar de entender cuál es la voluntad de Dios. A veces no entendemos, pero cuando tenemos una comunión con Dios, cuando tenemos oración, cuando tenemos nuestro diario vivir lleno del Espíritu Santo, entenderemos incluso cuando perdemos qué es la voluntad de Dios. Cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un ser querido. Encontraremos consuelo, porque entenderemos que Dios está en el control, que Dios está en su trono y que todo ocurre según su voluntad. Y esto es, hermanos, así debe ser el caminar cristiano. Ante todo, buscar la voluntad de Dios, porque buscando su voluntad nos dirigirá a vivir sabiamente en la piedad, lleno del Espíritu. Los psicólogos hablan de círculos viciosos. Yo voy a hablar de círculos de bendición. Si tú buscas a Dios, Él dirige tus pasos. Si Él dirige tus pasos, vives en santidad, en piedad. Y si vives así, estás lleno del Espíritu. Esto glorifica a Dios y busca la voluntad de Dios. Este es el círculo de bendición que aquí vemos en este texto, en esta secuencia. No dejándonos llevar por los placeres de este mundo. Este círculo de bendición nos va a ayudar a no dejarnos llevar por los placeres de este mundo, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. El versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, lo cual lleva al desenfreno, llenaos más bien del Espíritu. Ciertamente la embriaguez de vino es pecado, cuando te embriagas. ¿Por qué? Porque te lleva al desenfreno, porque anula nuestro sentido y saca lo peor de nosotros, nuestra carnalidad, y nos aleja de dar gloria a Dios. No estoy condenando, hablo de embriaguez.
No estoy diciendo que, como otros dicen, que beber vino es pecado. No. Pecado es embriagarse. Y lo dice uno que no bebe. Pero hay que ser fiel con lo que dice las Escrituras. ¿Por qué Pablo está diciendo no os embriaguéis con vino? Porque cuando tú te llenas de algo, quiere decir que estás vacío. Cuando te llenas de Cristo, no hace falta que te llenen de nada más. Embriagarse significa aquí llenarse. Si te llenas de vino es porque hay un problema en tu corazón. Y esto resulta después en un comportamiento que muy lejos está de glorificar a Dios. Porque pierdes el dominio propio. Por lo tanto, yo no condeno beber un poco de vino, ni no se debe condenar. Porque no vemos en la Biblia que se condene esto. Se condena el embriagarse, el perder el control. Obviamente, si tu mano es ocasión de caer, córtatela, en el sentido de que si no vas a beber, si una copa de vino te va a llevar a caer, no bebas vino. Pero aquí el énfasis no está en el beber una copa de vino, no, sino en el embriagarse, porque el énfasis está en el dominio propio. Estamos hablando de un comportamiento general como cristiano, y el comportamiento general como cristiano debe ser el dominio propio que glorifica a Dios, que es dado por el Espíritu Santo. Y al igual, cuidado, y al igual que el vino, existen otros factores que te llevan al desenfreno. Es un llamado serio a vivir como Dios quiere que vivamos. El vino, otras cosas como puede ser, yo qué sé, la música, el tabaco, y cosas más internas del corazón. Donde tú tengas un ídolo, con lo que sea tu ídolo, eso te puede llevar a caminar muy lejos de lo que es el diario vivir de un cristiano, como debe vivir. Caminar muy lejos de los frutos del Espíritu. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 5, 22, 23, pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra toda esta no hay ley. Vivir llenándose de otras cosas, como puede ser vino, puede ser música, puede ser fútbol, puede ser tabaco, puede ser otra cosa, nos aleja del fruto del Espíritu, de mostrar ese testimonio que glorifica a Dios. Como también dice el apóstol segunda de Pedro 1, 5, 7. Por esto mismo, esforzaos al máximo en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto personal, y al afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Este sería un buen resumen de lo que estoy enseñando. Y lo dice Pedro, inspirado por Dios. Hermanos, esto es necesario para vivir piadosamente en comunión con Dios y la Iglesia. Recordemos, Pablo ha dicho, tened cuidado de vuestra forma de vivir, ya no viváis como necios. Ya no os embriaguéis con vino, no os llenéis de otra cosa. Vivir piadosamente para vivir en comunión con Dios y con la Iglesia. Efesios 5, 19, 20 dice, hablad entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dad gracias a Dios por todo, a Dios y Padre, en el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante y necesario. Hermanos, aquí lo que Pablo está diciendo, que Dios sea el centro de nuestra vida. Que Dios sea aquel que nos llena todo, en toda relación, y no solamente con nosotros. ¿Y qué quiero hablar? Es muy fácil que Dios entre nosotros sea el centro, porque nos une. Pero Dios también tiene que ser el centro de tus relaciones con los impíos. Permíteme la expresión. Con aquellos que no han conocido a Dios. O como dijo un teólogo, con los increyentes. Me gustó esta palabra. Con aquellos que no creen. También Dios debe ser centro, aunque no sea el centro en la vida de Él, pero Dios tiene que ser centro en tu corazón, en esa relación. Porque te va a mostrar cómo debe ser luz. Que nuestra vida sean cánticos y alabanza a Dios con nuestros corazones. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir ese texto? Que yo me tengo que dirigir a Manuel y decir, fuente de la vida eterna. No, con vuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Hermanos, de nada sirve, por ejemplo,
hablar cristianés, que parece que aquí lo que está enseñando el versículo es hablar cristianés. De nada sirve hablar cristianés si tu corazón no busca a Dios. Si en tu corazón no está el centro de Dios. Si Dios no lo ha llenado todo. Ese es el énfasis. Pablo dice, cantad, hablad en vuestro corazón. Que sea el corazón que irradie este amor por Dios. Con tus obras de amor hacia tu prójimo. Que tu vida sean salmos que alaban a Dios. Que tu vida sean himnos que adoren a Dios. Que tu vida sean cánticos espirituales que adoren a Dios y alabando al Señor desde el corazón. Y también aquí Pablo nos está mostrando una pista muy importante de cómo debe ser nuestra adoración en la iglesia. ¿Cómo adoramos a Dios? Con salmos, lo hacemos. Con himnos, lo hacemos. Hoy mismo leemos un salmo. Hemos cantado un himno, Fuente de la Vida Eterna, y cánticos espirituales. Por ejemplo, Mi esperanza está en Jesús. Cánticos espirituales. Y hemos cantado, alabado al Señor con nuestros corazones. Pero esto, hermanos, no tiene que ser solamente aquí. Debe ser nuestra vida fuera. Alabando, adorando al Señor. Y ya por finalizando, dice la última recomendación. Dar gracias a Dios por todo. El versículo 20 dice, vivid de esta manera, pero lo que ya hemos dicho, que no voy a repetir, dice, pero dad siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que está lleno del Espíritu Santo, el que vive lleno del Espíritu Santo, una vida de piedad, el que tiene a Dios en primer lugar, da gracias a Dios por todo. Da gracias a Dios por la pérdida también. Porque en Dios perder es ganar. Porque lo que nos espera es mucho más grande que lo que perdemos en la tierra. Da gracias a Dios por aquellos momentos. Obviamente la carne duele, no voy a decir que tienes que estar riente y celebrando, pero sí contentándote en el Señor. Dando gracias a Dios, Señor. No entiendo por qué está sucediendo esto en mi vida, pero si tú estás ahí, hay un propósito. Ayúdame a entenderlo. Y es una forma de dar gracias a Dios, descansar en el Señor. Dar gracias a Dios por todo lo bueno y lo malo, por las bendiciones y por aquello que no nos gusta. El saber aceptar de buen grado la voluntad de Dios es vivir conforme a ella. El no murmurar, vivir en lo que vivimos, aquello que no nos gusta, que incluso muchas veces eso que no nos gusta que vivimos es precisamente consecuencia de nuestro pecado, que Dios lo usa para nuestra bendición, para nuestra santificación. Es saber aceptar todo la voluntad de Dios. Es dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Es dar gracias a Dios por quién es Él. Es dar gracias a Dios por su nombre. Como dice el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino tu nombre y gloria, por tu misericordia, por tu voluntad. Hermanos, vivir llenos del Espíritu Santo, vivir como Dios quiere que vivamos, es vivir para Él, es vivir llenos de Él, es vivir por su Espíritu. Es dar las gracias a Dios siempre, es dar acción de gracia a Dios siempre. Y hermanos, estamos llamados a esto, a una fe viva. La fe viva que hablaban nuestros reformadores españoles cuando escribían. No una fe enclaustrada en dogmas humanos, sino una fe que ha sido una vida que ha sido transformada y llena de fe. Hermanos, estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo y no de otra cosa. Si hay algo que te llena, que quita espacio a Dios, sácatelo de tu vida. Dios debe llenar todo. Y lo demás está todo redimido a Dios. Todo. Estamos llamados a vivir siempre en adoración, procurando su voluntad y vivir dando gracias a Dios. A mí me encanta escuchar las oraciones de los hermanos cuando decís gracias, gracias, gracias. Porque estamos llamados a dar gracias a Dios. Y en esta semana, justamente, Dios ha querido que tocara esto. Esta semana que en muchos lugares se celebra el Día de Acción de Gracia, que es muy bueno esto. Pero es una actitud que debemos tener presente siempre en nuestra vida. Dar gracias a Dios. Llénate del Dios, porque si no te llenarás de otra cosa.
Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, Rey eterno, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Lleno de tu amor, Señor, llénanos de ti, llénanos de tu Espíritu Santo, que podamos vivir conforme a tu voluntad para tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, en esto. Que quites aquello que nos llena, que nos impide llenarnos de ti, para que tú seas llenándolo y abarcándolo todo, Señor. En lo ancho, lo profundo, lo sublime de tu amor sea llenando nuestro ser, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos ahora a hacer testimonio y fuera, a hacer luz, y que esa luz deje de brillar, que nuestro manto blanco, resplandeciente, con tu luz brille allá donde quiera que vayamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.